ayer, habíamos hecho mención justamente a la parte teórica respecto a los términos muy generales, en este caso, que son muy necesarios a su vez para la buena comprensión acerca de la planeación de trayectorias direccionales. En ese sentido, habíamos revisado todos y cada uno de los conceptos involucrados. Hemos revisado de manera general todas y cada una de las partes y o secciones por las cuales está conformada una determinada trayectoria direccional, como es el caso, vimos el caso tipo J, tipo slant, tipo S modificado, que todas aquellas las habíamos resumido en una sola gráfica. Posterior a ello, hemos revisado todo lo que representa la parte práctica, en este caso para una trayectoria de tipo slant, en dos casos. En este caso, cuando tenemos un ejercicio muy simple, pero a su vez bastante entendible y didáctico desde el punto de vista de que se ha llegado a desarrollar justamente algunas estrategias cuando tenemos cálculos intermedios justamente en la sección de construcción como en la sección de mantención. Posterior a ello, también hemos visto un ejemplo de manera muy ilustrativa acerca de alguna posibilidad de poder resolver el ejercicio cuando aparentemente falta alguna información para poder completar todos los datos restantes. En ese sentido, pues básicamente nosotros habíamos revisado toda esta situación de poder plantear un algoritmo estratégico de resolución, afrontarlo. Lo hemos desarrollado en una hoja Excel para apoyarnos y corroborar justamente esta tabla que tenemos acá de resultados. Entonces, hasta acá prácticamente es todo lo que analizamos el día de ayer. Y pues bueno, vamos a dar continuidad el día de hoy a partir ahora de una nueva trayectoria direccional, como es el caso de una trayectoria de tipo S. Cabe recalcar que esta trayectoria tiene la característica de que está conformada por tres secciones, vale decir, una sección build de construcción, una sección hold que es de mantención y una tercera sección que es drop o tumbado o decremento también. Entonces, acá lo que nosotros vemos es básicamente una descripción acerca de todos y cada uno de los parámetros involucrados para una trayectoria direccional de tipo S. ¿Cuáles son las recomendaciones y características que posee esta trayectoria en particular? Entonces, lo que aquí vemos ahora de nuevo, básicamente representa el incremento de una nueva variable, como es D4, y una nueva sección, como sería la sección de tumbado o decremento. En este caso, nosotros vemos la existencia ahora de una variable tita que representa el mismo valor. Mucho ojo aquí. Representa el mismo valor que hemos encontrado y establecido para alcanzar un reservorio objetivo en particular. Por esa razón, el ángulo máximo de inclinación en trayectorias direccionales es uno solo. Ahora, ¿por qué razón acá se representa este ángulo máximo? Porque justamente hasta acá, hasta llegar al punto C, nosotros hemos llegado a mantener este ángulo tita, ese valor que lo conforma a esta variable. A partir de este punto, nosotros lo que hacemos es básicamente reducir o decrementar o tumbar, si así lo quieren ver, nuevamente hasta alcanzar la verticalidad completa. Ahora, hay algunos casos, por ejemplo, en los cuales acá existe una nueva sección vertical. Eso no quita que no sea una trayectoria de tipo S, más al contrario, es algo muy propio y característico cuando estamos hablando de trayectorias de tipo S. Entonces, acá lo que vemos con anterioridad, vimos que únicamente teníamos hasta la variable x3, que era el punto C, que representa una trayectoria slant. Con la existencia de una nueva sección, como es la sección de tumbado, nosotros
ahora tenemos una nueva variable como es x4. Entonces, a partir de acá, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es justamente lo siguiente. Vamos a llegar a plantear nuevamente un ejercicio de manera muy didáctica para comprender cuáles son las variables involucradas y características de esta trayectoria de tipo S. De acuerdo al plan de perforación del pozo Moon 17, se estableció que el mismo tendrá una TBD de 8.750 pies, iniciando la desviación a 1.500 pies. A su vez, para lograr alcanzar el objetivo, se determinó que la tasa de incremento debe ser de 2.5 grados por cada 100 pies y la tasa de decremento de 3.8 grados por cada 100 pies. Además, el desplazamiento hasta el target será de 3.500 pies. ¿Qué es lo que nos pide determinar? El ángulo máximo de inclinación, la profundidad medida total, y acá nuevamente volvemos a incurrir en la explicación inicial que realizamos el día de ayer. Para una misma TBD, en este caso, estamos hablando acá para la TBD de 8.150 pies, lo que nos está pidiendo es calcular su distancia medida o profundidad medida y su desplazamiento. Entonces, a partir de acá, básicamente lo que nosotros hacemos, al igual que en una trayectoria de tipo slant o sea la trayectoria que sea, lo primero siempre es analizar la información disponible que se tiene. Para ello, nuevamente vamos a incurrir en leer el enunciado y sacar las variables que tenemos disponibles. Acá nos indica que se estableció que el mismo tendrá una TBD, por lo tanto nos dice que la TBD total, por lo tanto, nos da de dato, es de 8.750 pies. Iniciando la desviación, el punto de inicio de desvío, como habíamos indicado, nos hace referencia al KOP. Además, nos está dando acá la tasa de construcción o de incremento, vale decir el BUR, nos está dando y a su vez nos está dando el DOR, que es la tasa de decremento. Nosotros lo llamamos, en este caso, Q1 y en el otro Q2. Y además nos dice que el desplazamiento hasta el target, por lo tanto, nos está hablando de un X total. Entonces, a partir de esa información, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Pasamos justamente a esta situación que tenemos acá. ¿Cuáles son los aspectos que usted debe considerar para saber que el pozo es de tipo S? Esa es una pregunta muy importante que uno debe de hacerse antes de iniciar el proceso de resolución. Entonces, el enunciado siempre le va a especificar los siguientes detalles, como por ejemplo, en una primera parte le va a mencionar el término de decremento o tumbado. Ahora, dentro del enunciado, del párrafo de enunciado, si aparece este elemento de decremento tumbado, automáticamente nosotros asumimos de que es uno de tipo S, mínimamente, por el hecho de que existe esta sección. Esta sección es característica de una trayectoria tipo S y quizá S modificada. Por lo tanto, ya nos da una señal al especificarnos la existencia de estos dos términos que representan lo mismo. En el caso de que en el enunciado no me indicase lo que está acá, pues nos puede indicar el desplazamiento hasta el SOD. ¿Qué significa SOD? Dijimos que es el Start of Drop, lo que es para nosotros el inicio de decremento. Si tenemos la variable tal cual está especificada acá, desplazamiento hasta el SOD, de igual forma nos indica la existencia de la sección de tumbado o decremento.
a través del desplazamiento. En el caso de que ninguna de estas dos opciones esté presente dentro de la información proporcionada, únicamente si hacemos un análisis a las variables o valores que nos proporcionan, tendría que aparecer los valores de Q1 y Q2, lo que es el BUR o el DOR. Entonces, nuevamente acá con la existencia del DOR o de Q2, automáticamente nosotros asumimos que estamos tratando una trayectoria de tipo S. Entonces, una vez que nosotros hemos llegado a establecer esa situación, lo que hacemos es lo esencial, sacar la información que habíamos visto del enunciado acá en esta parte y a partir de aquí, nuevamente, una secuencia es lo que estamos explicando para poder entender mejor. Revisar el formulario que vamos a utilizar característico de una trayectoria de tipo S. Entonces, para ello yo busco mis ecuaciones y me voy a dar cuenta de algunos detalles, como por ejemplo, la ecuación del radio sigue siendo la misma que habíamos visto para uno de tipo slant. Para el desplazamiento y profundidad vertical hasta el final de la sección de construcción, X2 y D2 siguen siendo las mismas ecuaciones. Aquí es donde ahora tenemos una variación para el desplazamiento hasta el final de la sección de mantención. Esta ecuación sí es nueva. La profundidad hasta el final de la sección de mantención de igual forma. Ahora sí ya tenemos algo característico de una trayectoria de tipo S. Y de igual forma, acá ahora ya no tenemos en función a D3 porque ya no estamos en uno de tipo slant, sino más bien estamos en una trayectoria de tipo S donde la TBD ahora está representada por la variable D4. Y acá en el radio ya no tenemos la verificación de la suma, perdón, del radio únicamente, sino más bien tenemos la suma de ambos radios respecto al desplazamiento total. Por lo tanto, son ecuaciones totalmente diferentes a las que habíamos analizado en una trayectoria de tipo slant. Una vez hecho aquel análisis, nuevamente utilizamos la misma receta que habíamos indicado el día de ayer, por las mismas consideraciones y razones. Lo primero que hacemos entonces será calcular el radio. En este caso, ahora tenemos un radio 1 y un radio 2. ¿Tenemos la información de Q1 y de Q2? Sí, correcto. Por esa razón podemos calcular ambos. En este caso, el radio 1 está representado por un valor de 2.291.831 pies. El radio 2 con un valor de 1.507.784 pies. Entonces, al realizar la suma, nosotros nos vamos a dar cuenta de que la sumatoria de ambos radios es mayor al desplazamiento X4, que es de 3.500. Por lo tanto, al realizar la comparación con el desplazamiento máximo horizontal, nosotros nos damos cuenta de que estamos en un pozo de tipo corto alcance. Y la ecuación que le corresponde cuando la sumatoria de los radios es mayor a X4 es la que está acá abajo mostrada a continuación. Por lo tanto, lo que ahora prosigue es reemplazar la información existente y requerida para el uso de esta ecuación, con lo que llegamos a obtener un valor de 29.21 grados. A partir del ángulo máximo de inclinación, pues podemos calcular las distancias de cada segmento de la trayectoria real del pozo, es decir, las distancias medidas. Por lo tanto, de manera ordenada, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En una primera instancia, lo que vamos a hacer nosotros es calcular la longitud de A hacia B, como tenemos acá. ¿Con qué ecuación calculamos? Con la misma ecuación para esa sección, que es el ángulo máximo sobre Q1 o el BUR. Tenemos ambos datos, reemplazamos valores y encontramos la longitud de AB, un valor de 1168
4 pies. La sección que prosigue es de B hacia C, que es la sección de mantención. ¿Cuál es la ecuación con la que podemos encontrar? Es la que tenemos acá arriba. Entonces, estos valores en términos de 3 y de 2, recuerden que en el formulario, en todo caso, tenemos, por ejemplo, acá para D2 tenemos igualdad, que es de 1 más el radio 1 por el seno del ángulo máximo. Para D3 de igual forma, lo que estamos haciendo acá es sustituir en esta ecuación que tenemos acá para no calcular de manera separada. Por esa razón quizás esta ecuación se ve un tanto larga, para no confundirse. Una vez que llegamos a reemplazar toda la información que sí la tenemos, llegamos a encontrar esta longitud de la sección de mantención de B hacia C, un valor de 6.181.845 pies. ¿Cuál es la sección que prosigue? La longitud de la sección de decremento de C hacia D. Por lo tanto, ¿cuál es la ecuación que a mí me indica? Es la misma que he utilizado acá arriba. ¿Cuál es la diferencia? Que acá tenemos que usar Q2 o el DOR. Entonces, reemplazamos esa información y llegamos a obtener esa longitud de C hacia D, un valor de 768.648 pies. Una vez que hemos llegado a terminar el cálculo de cada una de las secciones por las cuales está conformada esta trayectoria de tipo S, lo que hacemos es poder ya calcular la profundidad medida total, que no es más que la suma de todas las componentes de la trayectoria real del pozo. En una primera instancia está compuesta por esta sección vertical, sección de construcción, la longitud de A hacia B, sección de mantención, la longitud de B hacia C, sección de tumbado decremento de C hacia D, como tenemos acá. Reemplazamos la información y encontramos la profundidad medida, un valor de 9.618.893 pies. Ahora bien, acá lo que ahora vamos a hacer es justamente un caso muy particular como el día de ayer, un cálculo intermedio. En este caso, para la TBD de 8150, ahora nos da de que cae en la sección de tumbado decremento. Por lo tanto, no es lo mismo que analizar como habíamos visto acá arriba. Acá nosotros el día de ayer habíamos visto cómo encontrar valores intermedios en la sección de construcción y en la sección de mantención. Ahora vamos a ver cómo se puede encontrar valores intermedios que están ubicados en la sección de tumbado o decremento. Entonces, en ese sentido, lo que voy a hacer a continuación es hacer un zoom o recortar y analizar únicamente esta sección que estoy remarcando acá con el cursor para un mejor análisis. Ahora, nosotros acá lo que estamos analizando es esta situación que tenemos acá. Como nosotros necesitamos conocer cuál es el desplazamiento para esta TBD y cuál la MD, nosotros acá le hemos llamado a este punto intermedio con la variable H. Entonces, desde el origen de la construcción de este radio de curvatura que tenemos acá de C hacia D, lo que vamos a hacer es dividir en dos este pequeño segmento circular. Por esa razón surgen estas otras dos variables, como es gamma y como es beta. Ahora bien, el mismo análisis que hicimos el día de ayer. Yo necesito establecer esta distancia de C hacia H y a su vez el desplazamiento, pero hasta el punto H. Por lo tanto, yo necesito saber cuál es el ángulo gamma que está involucrado únicamente en este pequeño segmento de CAH. No puedo utilizar el ángulo máximo porque representa toda la curvatura en total. Por esa razón que el procedimiento es diferente. Ahora, en ese sentido, lo que prosigue es saber cómo calcular esta variable gamma y esta variable beta.
Recordemos que la información del radio 2 la tenemos. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo establecer ese ángulo? Fácilmente yo me puedo concentrar en este triángulo rectángulo, como es del punto OHJ. Entonces acá yo tranquilamente puedo aplicar esta ecuación, como es el seno del ángulo beta, ¿a qué va a ser igual? Cateto opuesto. ¿A qué es igual este cateto opuesto? A la diferencia de la TBD total menos la TBD n, lo vamos a poner de forma general porque es la variable a la cual yo necesito saber, sobre hipotenusa, que va a ser R2. De esta ecuación, el ángulo beta es lo que no tengo, la TBD total sí la tengo, la TBD a la cual me pide tengo y el radio también. Por lo tanto, de esta ecuación yo puedo establecer el ángulo beta. Una vez que yo he llegado a encontrar este ángulo beta, hago la siguiente relación. El ángulo tita o ángulo máximo está conformada por la sumatoria del ángulo gamma más el ángulo beta. El ángulo tita tengo y beta lo acabo de encontrar. Por lo tanto, si despejo de esa ecuación, puedo encontrar el ángulo que necesito, que es gamma. Una vez que he llegado a encontrar el ángulo gamma para esta sección, únicamente lo que hago es, para encontrar la longitud de C hacia H, aplicar la ecuación. En este caso será gamma sobre el DOR o Q2. Con lo que yo ya puedo encontrar este pequeño segmento y encontrar la profundidad medida, que es una de las variables que yo necesito. Entonces, es eso justamente lo que tenemos acá. En una primera instancia de esta ecuación habíamos indicado que vamos a despejar beta y encontrar este valor. En este caso, nosotros llegamos a encontrar un valor de 23.45, lo cual es un valor coherente. ¿Por qué razón? Si nosotros recordamos acá, el ángulo máximo de inclinación que hemos llegado a obtener es de 29.21 grados. Tita es igual a 29.21 grados. El ángulo beta me sale 23. Es un valor muy coherente. No puede salirme por ningún motivo un valor que sea mayor al ángulo máximo. ¿Por qué? Porque eso representa el total de toda esta curva. Y nosotros estamos asumiendo que a esta curvatura total de C hacia D la estamos dividiendo en dos. Ahora, una vez que hemos llegado a encontrar y hemos verificado que es coherente y estamos en un buen camino, lo que hacemos a continuación es justamente acá utilizar esta relación. Utilizando esta relación, nosotros llegamos a encontrar la variable que necesitamos, como es gamma. Y a partir de ello, obviamente acá nosotros utilizamos esta ecuación. Como es el caso, esto acá, por si acaso, es gamma. Gamma sobre Q2, o lo que habíamos indicado igual al BUR. Reemplazando los valores correspondientes, nosotros llegamos a encontrar ese valor de este segmento, que es 151.579 pies. A partir de ello, entonces, nosotros estamos ya en condiciones de poder encontrar la profundidad medida con esta ecuación. ¿Cómo es la profundidad medida? Sumamos, en este caso, tenemos de 1 la longitud de AB que ya la hemos establecido y de B hacia C que ya lo hemos establecido. ¿Qué es lo único que nos faltaba? Este pequeño segmento que es la longitud CH. Por lo tanto, eso es lo que está representado en este lugar, la ecuación de la profundidad medida para la TBD de 8150, llegando a obtener un valor de 9001.824 pies. Ahora, para encontrar el desplazamiento en esta parte, nosotros debemos nuevamente hacer un análisis en nuestra gráfica, como tenemos acá. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, borrar ya toda esta información y análisis que hemos realizado para encontrar la profundidad medida. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un análisis para poder nosotros establecer y determinar cómo encontrar su desplazamiento, lo que está marcado con
la línea de color azul. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que el desplazamiento, en este caso X para 8150, ¿a qué ha de ser igual? Nosotros podemos decir que esto es igual a X4 menos, si le restamos este pequeño segmento, sería menos XJD. Va a ser igual a lo que está marcado acá con la línea azul. De esta ecuación que acabamos de establecer, X4 tenemos que es el desplazamiento total. ¿Qué es lo que no tenemos? Es XJD. Ahora, ¿cómo vamos a establecer XJD? Primeramente, nosotros tenemos que establecer este pequeño segmento que está aquí abajo, como es OJ. ¿Cómo puedo hacer aquello? Fácilmente yo puedo aplicar la ecuación coseno de beta. Estamos hablando en este triángulo que voy a remarcar acá. Beta está acá y esto es un triángulo rectángulo. ¿A qué es igual coseno de beta? Cateto adyacente, que sería X o J sobre hipotenusa. De esta ecuación tengo el ángulo beta y tengo el radio. ¿Qué voy a encontrar? X o J. Ahora, de esta relación que ya tenemos XJ, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. El radio 2, ¿a qué es igual? Es igual a XOJ más XJD. El radio 2, no se olviden que es todo lo que estoy marcando. Voy a marcar con otro color, de color rojo. Este es el origen o el centro y el radio es desde acá. Y este radio está construido por un mismo valor que es constante. Por esa razón, el radio representa todo esto. El radio 2, a su vez, ¿a qué es igual? Lo voy a marcar con color verde. Representa la suma de X o J más la suma de XJD. Entonces, de esta relación, ¿cuál es lo que yo necesito establecer? Lo que yo necesito establecer de esta ecuación es XJD, porque esta XJD es la que yo necesito aquí arriba. Entonces despejo y diré el radio 2 menos XOJ. El radio 2 lo tengo y XOJ es lo que acabo de calcular acá arriba. Entonces, ese procedimiento de cómo hemos llegado a identificar y establecer es lo que está marcado aquí arriba. Entonces, de manera inicial habíamos indicado que vamos a encontrar X o J, llegando a obtener un valor de 1383.253 pies. A partir de ello hemos llegado a establecer la relación donde vamos a establecer la variable XJD, llegando a ser la diferencia del radio 2 menos X o J, el valor previo que acabamos de encontrar, llegando a encontrar un valor de 124.531 pies. Una vez llegado a obtener XJD, reemplazamos en esta ecuación, la cual la necesitamos para poder establecer el desplazamiento para la TBD de 8150 pies, el cual es un valor de 3.375.469 pies. Por lo tanto, hasta acá nosotros hemos llegado a concluir el desarrollo de este ejercicio, tomando como lecciones aprendidas 1. El manejo de ecuaciones para una trayectoria de tipo slant y además, para uno de tipo S y además cuando tenemos acá un valor intermedio en la sección de tumbado o decremento. Entonces, hasta esta altura del taller, básicamente todos ya están en la capacidad de poder resolver una trayectoria de tipo slant y una de tipo S, incluyendo cálculos intermedios que se puedan o no presentar dentro de la sección de construcción, mantención o también en la sección de tumbado o decremento. Entonces, lo que nos va a tocar a continuación es justamente la trayectoria de tipo S modificada. Esta trayectoria igual tiene sus características. Acá lo que estamos apreciando en la pantalla es justamente
los tipos de gráfica cuando tenemos la sumatoria de radios mayor y menor. En este caso, cuando hablamos de una trayectoria de tipo S modificada, volvemos a incurrir a la comparación respecto al desplazamiento x4. A pesar de que existe un desplazamiento x5, que es el total, según la ecuación establecida para el cálculo del ángulo máximo y verificación, se lo realiza respecto a x4. Hay que tener mucho ojo ahí en esa parte. Entonces, lo que vamos a hacer acá nuevamente es analizar un ejercicio, pero para una trayectoria de tipo S modificado. Durante la perforación del pozo Sniper 17 se produjo un descontrol a la profundidad de 8.639 pies, por lo que se decidió realizar un pozo de alivio a una distancia de 4.120.22 pies. Se estima que la tasa de construcción será de 1.4 grados por cada 100 pies y la tasa de decremento de 2.7 grados por cada 100 pies, teniendo en cuenta que el KOP pesará a 1.345 pies de profundidad. El ángulo constante con el que atravesará la formación será de 11 grados. Ahora, ¿qué nos pide determinar? El ángulo máximo de inclinación, la distancia medida total, el desplazamiento hasta el final de la sección de construcción y el desplazamiento al final de la sección de decremento. Ahora, acá hay una pregunta muy interesante para ustedes. Aparentemente acá, en este párrafo de enunciado, nosotros no vemos por ningún lado que nos diga este enunciado le corresponde a uno de tipo S. No nos indica qué tipo de trayectoria es el enunciado. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a eliminar este término que está acá. Y lo que voy a hacer es justamente lo siguiente. En ese lugar, ahora necesito que ustedes analicen ese enunciado y puedan identificar y tomar una decisión acerca de qué tipo de trayectoria sería si no tengo esa información, la que la acabo de colocar en blanco. ¿A qué tipo de trayectoria se ajustaría? Y dentro de la sección que me pide determinar cuáles serían las variables que yo vaya a determinar, si es correcto lo que aún me pide determinar. Para ustedes, ¿qué tipo de trayectoria mejor se ajustaría acorde a esa información que se tiene ahí en el enunciado? Sería el tipo S. ¿Por qué usted lo acomoda a una trayectoria de tipo S? ¿Qué variable en este caso le indica que se pueda ajustar a esa trayectoria? Bueno, tal vez lo considera así por el KOP que se nos está dando. Bueno, a ver, vamos a hacer la respuesta a la pregunta. Nuevamente, para que lo tengan en cuenta cuando se tenga que hacer este tipo de análisis, es muy importante. Bueno, hasta acá ya hemos visto básicamente tres trayectorias direccionales, incluida una J que, bueno, no es necesario hacer una explicación con un ejercicio práctico. Lo que nosotros nos damos cuenta, voy a utilizar esta gráfica que está acá, por ejemplo, esta.
nos damos cuenta de que esta sección está presente en todas las trayectorias direccionales, ya sea una de tipo J, slant, S modificado, incluso horizontal. Hasta el punto del KOP, denlo por hecho que siempre ha de existir esa sección hasta llegar al KOP. Estamos hablando de esta trayectoria que es vertical. Esta siempre va a existir. Entonces, lo del KOP básicamente no nos da ninguna referencia o pista de saber qué tipo de trayectoria direccional es. Entonces, si yo de este enunciado que les acabo de decir que es uno de ese modificado, acabo de eliminar una sola variable. Entonces, vuelvo a analizar. Me dice que se ha producido un descontrol a la profundidad de 8639. Ah, me está indicando la TBD total a la cual yo debo llegar. Tengo ese dato. Por lo que se decidió realizar un pozo de alivio a una distancia. Me está hablando de una X total. Se estima que la tasa de construcción, me está hablando del BUR, teniendo en cuenta que el KOP es más que obvio que ya me da el KOP y el ángulo constante con el que atravesará la formación será de 11 grados. ¿Qué creen que represente esos 11 grados? Esos 11 grados representa el ángulo tita. No hay donde perderse. ¿Por qué? Porque aquí me dice esta sección. Mucho ojo aquí. Les estoy hablando este análisis sin la existencia del término que acabo de eliminar. Entonces, si me dice, teniendo en cuenta que el KOP está a 1345 pies, el ángulo constante con el que atravesará la formación será de 11 grados. Pregunta, aquí nosotros si analizamos la gráfica para un ejercicio de tipo slant, por ejemplo, acá, ¿cuál será la sección con la que va a llegar a atravesar la formación de forma constante? Va a ser esta, la sección de mantención. No se olviden, el ángulo se mantiene constante. Por lo tanto, se ajusta a una trayectoria de tipo slant. Y el ángulo máximo ya me lo está proporcionando. Por lo tanto, en el enunciado que está acá, que habíamos indicado en esta parte, pues básicamente ya no hay que calcularlo. Ya me está indicando. No me dice nada de que existe una sección de decremento, no me dice que hay un Q2, no me da más datos. Por lo tanto, fácilmente este enunciado tal cual está se acomoda a uno de tipo slant. Por esa razón, es muy importante ser coherente con el análisis y la interpretación de la información que se presenta. Por esa razón, como pueden apreciar, al únicamente eliminar un término, se puede convertir o no en una trayectoria en específico. Entonces, eso era más que todo para una aclaración para análisis en los casos que son de manera general, donde no se especifica qué tipo de pozo es, qué tipo de trayectoria. En este caso, volviendo a la trayectoria tipo S modificado, me está dando ambos valores. Como ser, en este caso, me está dando el BUR y me está dando el DOR, lo que es Q1 y es Q2. El ángulo con el que atravesará la formación de forma constante es alfa, 11 grados. ¿Dónde se presenta alfa? Se presenta aquí. ¿Es correcto lo que dice el enunciado? Sí, porque vean, el ángulo constante alfa, porque es una nueva sección de mantención, y es ese ángulo constante con el que va a llegar a interceptar el objetivo. Entonces es correcto lo que me está indicando. ¿Cómo sé si es un ejercicio de tipo S modificado? Muy fácil. Me presenta estas dos variables, Q1, Q2, y además me está indicando que el ángulo constante con el que atraviesa la formación será de 11 grados. Acá, esa es la única pista que usted tiene para poder darse cuenta que es uno de tipo S modificado en concreto. Entonces, a partir de ello, lo que nosotros hacemos es tomar esta información que nos proporciona el enunciado.
A partir de ello, pues básicamente lo que hacemos es analizar cuál es el procedimiento que vamos a adoptar para resolver. No nos olvidemos que hasta acá cabe hacer el siguiente análisis, como indicaba un inicio. No estamos utilizando toda la curvatura que tenemos acá para que se entienda. Cuando teníamos una trayectoria de tipo S, vamos a hacer una gráfica un poco más entendible. Hasta acá teníamos el punto A. Esta era la sección de construcción, la sección de mantención y la sección de tumbado de decremento. Ahora, y nuevamente llegábamos a alcanzar la verticalidad con uno de tipo S. Ahora, ¿cuál es la variación respecto a uno de ese modificado? Es que no utilizamos la curvatura completa. Muchas veces se asume que de aquí vuelven a hacer la sección de mantención en uno de ese modificado y eso está mal. Ese análisis no es posible. ¿Por qué? Porque lo distingue a una trayectoria de tipo S modificado. Entonces, ¿qué sucede? En una trayectoria de tipo S modificado no utilizamos este decremento como tal de C hacia D completo, sino en un determinado punto yo ahí nuevamente procedo a hacer una sección de mantención. Por esa razón no se utiliza por completo este ángulo. Es por esa razón que en esta sección, como ven, esto es θ, es correcto, hasta acá, hasta el punto D es correcto. Pero nosotros acá cuando desviamos en uno de tipo S modificado, el punto D y el punto E, por esa razón acá tenemos la existencia de un nuevo ángulo alfa, el mismo que se representa acá arriba. Ahora, si yo necesito establecer esta longitud de C hacia D, el error típico es este. Utilizan la misma ecuación θ sobre Q2 o lo que le llamamos el DOR. Así tal cual está muy mal, porque θ, les vuelvo a reiterar, representa la verticalidad completa en uno de S normal. En este caso, para uno de tipo S modificado, yo solo necesito este pequeño segmento que se ha utilizado. ¿Y cómo obtengo? Claramente acá está la respuesta, la diferencia de θ menos alfa, por lo tanto, esta es la manera correcta para calcular la longitud de C hacia D en uno de tipo S modificado. Entonces, ese detalle siempre hay que tenerlo en cuenta. Bien, a partir de acá, básicamente, nuevamente reviso la información disponible y reviso mi formulario para uno de tipo S modificado. Se dan cuenta que hasta llegar al punto de la longitud de la sección de mantención de BSC, todo sigue siendo lo mismo. No ha existido algún cambio en ese lugar. Por lo tanto, esas ecuaciones, como se pueden ir dando cuenta, no cambian de ninguna manera hasta llegar a la trayectoria de ese modificado. A partir de acá, sí, relativamente existe un cambio, pero es propio de una trayectoria de ese modificado, que lo distingue. Y obviamente en las ecuaciones de establecer el ángulo máximo de inclinación. Entonces, de manera inicial, nuevamente, esto ya se está volviendo reiterativo. Primero, ¿qué hago? Calcular el radio. ¿Para qué? Para calcular la verificación y la suma de estos dos radios respecto a la variable, en este caso, a la variable x4. Perfecto. Si lo que yo busco es la variable x4, entonces, acá me doy cuenta que no tengo x4. Dentro de la información que me proporciona, lo que me da es el total, que es x5. Todo esto me da hasta el objetivo. Y yo necesito x4, que es únicamente esta sección. Ahora, lo que vamos a hacer acá para poder encontrar x4 para hacer la verificación es analizar esta gráfica que tenemos acá.
Entonces, ¿cómo puedo encontrar x4? Digo lo siguiente. Toda esta verificación está a partir de esta proyección de la vertical completa. Entonces digo que x5 va a ser igual a ¿qué? A la suma de x4, hasta acá tengo x4, más la suma de este pequeño segmento, que sería la longitud h. Ahora, ¿qué necesito de esta ecuación? Necesito x4 va a ser igual a x5 menos esa resta de la longitud h. Ahora, ¿cómo puedo encontrar esa longitud h? ¿Qué es lo que necesito? La manera con la que yo puedo llegar a encontrar es a través de lo siguiente. Ahora analizo en este lugar toda la información que yo tengo disponible. Tengo el radio, esto por si acaso es el radio 2, y acá radio 2. Por ejemplo, si yo aplico la ecuación en este triángulo que lo voy a marcar con color rojo, si yo aplico la función seno del ángulo alfa, que ha de ser igual al cateto opuesto, que me representa la diferencia de 5 menos de 4 sobre el radio 2. Tengo alfa, sí, me da ese ángulo, la TBD tengo, el radio tengo. ¿Qué es lo que puedo encontrar? D4. A partir de que yo ya tengo esta variable D4, lo que hago es venirme a este triángulo rectángulo ahora que está acá. En este caso ahora lo voy a remarcar con otro color. Lo voy a remarcar con color verde, que sería este que está acá. En este triángulo rectángulo, si yo llego a aplicar la función tangente, ¿qué me va a dar igual? Tangente de alfa va a ser cateto opuesto, que es la longitud HE, sobre cateto adyacente, que es esto, que sería la diferencia de 5 menos de 4. Tengo alfa, tengo D5, D4 lo acabo de encontrar. ¿Qué puedo encontrar? La longitud HE. Por lo tanto, esa variable que me hacía falta acá arriba para encontrar x4 ya la he podido determinar, con lo que voy a poder establecer ese valor de x4 y verificar. Entonces, eso es lo que acá está descrito, que al no tener el valor de x4, el mismo podemos obtener de la sección de tumbado. Como hemos aplicado la ecuación de seno, hemos llegado a determinar en una primera instancia d4, luego hemos aplicado la función tangente en el otro triángulo y hemos llegado a encontrar que la longitud EH es de 78.706 pies. Con lo que acá de esta relación nosotros llegamos a establecer el desplazamiento x4, con lo que nos indica que la suma de radios es menor al desplazamiento. Verificamos. ¿Cuánto es la suma de los radios? 3.799, 3.800. Y x4 es 4.000. Claramente eso está plenamente corroborado acá. Y la ecuación, como pueden ver, nuevamente cambia cuando hablamos de uno de ese modificado. Se dan cuenta acá porque existe el ángulo alfa ahora dentro de esta ecuación. Entonces, como ya tenemos toda esa información y verificación, reemplazamos valores y llegamos a obtener el ángulo θ, que es de 38.55 grados. A partir de aquí, nuevamente, como hemos ido viendo en cada ejercicio, ya es muy mecánico la resolución. Es únicamente ir reemplazando en todas las ecuaciones las cuales nos hagan falta algunas variables. Por ejemplo, el desplazamiento hasta el final de la sección de construcción. Está muy bien remarcado acá, nos hace referencia a x2. La ecuación es esta, que sigue siendo la misma. El radio lo tenemos y el ángulo que acá arriba lo encontramos. Reemplazamos valores y obtenemos x2 igual a 891.913 pies.
De igual forma, la TBD hasta este mismo lugar con la misma ecuación y tenemos toda la información, encontramos D2 igual a 3.895.470 pies. Entonces, todo lo que prosigue básicamente es reemplazar las ecuaciones. Al final, lo que vamos a hacer es llenar nuestra tabla de información como hemos venido haciendo en todos los ejercicios, completando esta información, profundidad, desplazamiento y longitud de desplazamiento, vale decir, de cada una de las secciones por las cuales está conformada esta trayectoria direccional. Ahora bien, hasta acá básicamente es todo lo que hemos podido ver en cuanto a trayectorias direccionales en particular, haciendo énfasis siempre a que las ecuaciones básicamente son las mismas. Alguna que otra sí difiere cuando hacemos un análisis en el caso, por ejemplo, de poder establecer el ángulo máximo de inclinación. Las verificaciones son las mismas en todos los casos. Y pues bueno, cálculos intermedios están plenamente cubiertos para cualquier tipo de trayectoria direccional. Entonces, lo que... Sí, hay una pregunta. Bien, lo que vamos a hacer acá a continuación es ya adentrarnos justamente en la corrección que se realiza a los registros direccionales. ¿Qué significa o qué llega a involucrar las correcciones? Estas correcciones, como las hemos analizado el día de ayer, tiene una relación más que todo con el tema de la declinación magnética. Si bien acá existe una parte teórica que es algo extensa respecto a coordenadas polares, rectangulares para referenciar puntos en específico, coordenadas, en este caso geográficas, UTM, sistemas de referenciación que se manejan, eso representa un tanto de volumen teórico que sí aporta al mejor entendimiento, sobre todo de algunas variables. En este caso, nosotros nos vamos a basar únicamente en esta sección a las correcciones en particular que se aplican a las variables de dirección, como es el azimut, para poder realizar un seguimiento a nuestra trayectoria. En este primer caso vamos a hablar de la declinación magnética, la cual nos indica lo siguiente. En este caso, la declinación magnética nos dice que es el ángulo entre el norte verdadero y norte magnético, medido desde el norte verdadero. Aquí prácticamente nos está indicando qué es la declinación magnética. Es un ángulo que se está midiendo respecto a dos nortes de referencia. Y además nos está indicando de dónde hacia dónde se debe medir esta declinación. ¿Por qué razón nos indica aquello? Porque justamente tenemos dos formas de poder representar y esto tiene que ver más que todo con el sentido de giro y el signo que se le puede asignar según corresponda. Cuando la declinación magnética está hacia el oeste, entonces se considera negativo. En el caso contrario, cuando tenemos que la declinación está orientada hacia el este, vale decir, medido en el sentido de las manecillas del reloj, corresponde a un valor positivo. Ahora, la declinación magnética se suma al azimut magnético, vale decir, dirección medida en el registro magnético. Las correcciones de grilla que se aplican son más que todo a una cuantificación de acuerdo a la zona UTM longitudinal que se tiene a los efectos de la curvatura que se tiene grilla por grilla. Entonces, acá surge una nueva corrección, como sería el ángulo de convergencia de grilla. Esto, nuevamente reitero, se realiza una corrección a la curvatura cuadro por cuadro en general. El ángulo de convergencia de grilla es la corrección aplicada para convertir el norte verdadero
a norte de cuadrícula o de grilla. Entonces, lo que representa este es un ángulo entre el norte verdadero y norte de grilla. Por lo tanto, nuevamente nos está indicando entre qué nortes, en este caso valores de norte, se mide esta convergencia de grilla y de dónde hacia dónde, nuevamente por el tema del signo que se le vaya a asignar. Si la convergencia de grilla se mide hacia el este, vale decir, en el sentido de las manecillas del reloj va a ser positivo. Si es el lado contrario, representará negativo. Y esto, que es la convergencia de grilla, se resta al azimut previamente corregido por declinación magnética. Es así que nosotros llegamos a una corrección de azimut en general. Este azimut, como les indicaba el día de ayer, está dado por el vector local donde está establecido un determinado equipo de perforación para realizar el trabajo. Entonces, ¿cuál es la ecuación para corregir el azimut? Es la que tenemos acá. Este azimut, como les indico, es un valor que es propio del lugar donde se sitúa el equipo. Este valor está sujeto a correcciones de declinación magnética y de convergencia de grilla. Algo muy importante que debemos resaltar acá, lo podemos hacer de manera gráfica o de manera, en este caso, con una ecuación con la cual podamos establecer ese azimut corregido. Entonces, acá en la ecuación nos damos cuenta de lo siguiente. La declinación y la convergencia, si analizan muy bien la ecuación, tenemos que dentro de los paréntesis está asignado signo de más menos. Esto por el sentido de giro que se le vaya a asignar de acuerdo al lugar donde se vaya a efectuar la medición. Por lo tanto, aquí es el principal inconveniente. Muchas veces acá, por no considerar el signo, puede ser por regla de signos menos, por menos más. Entonces, hay una diferencia abismal en un valor, acá únicamente. Por esa razón es muy importante manejar estos términos en paréntesis, respetando el signo y el sentido de giro que está asignado, tanto para la declinación magnética como la convergencia de grilla. Para ello, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar una corrección a un ejercicio previo que lo acabamos de realizar, cuya información ya hemos aprendido a desarrollarla, a establecer cómo calcular cada una de estas variables, ya sea por una forma convencional o por alguna estrategia como es un algoritmo. Para ello, al ejercicio que acabamos de hacer, le vamos a agregar el siguiente párrafo. El azimut magnético del pozo Sniper será de 245 grados hasta alcanzar la profundidad de 8.250 pies, entre paréntesis MD. Luego de ello tendrá un tour, vale decir, tasa de giro de 2 grados por cada 100 pies en el sentido de las manecillas del reloj hasta llegar a la profundidad de 9.493,941 pies MD. De acuerdo a la ubicación del equipo de perforación, la declinación magnética es de 7.5 grados hacia el este y una convergencia de grilla de 9.5 grados hacia el oeste. Muy bien. Los datos que sacamos son los siguientes. El azimut magnético siempre se va a proporcionar. No puede perderse esta información. Y si se pierde, únicamente este valor es propio y característico del lugar donde se sitúa el equipo. De igual forma, la declinación y la convergencia, que son valores que necesitamos para hacer la corrección. Entonces, acá tenemos de manera gráfica representada. Para poder hacer a una escala gráfica tendríamos que usar un diagrama de frecuencia que esté plenamente graduado y poder determinarlo de manera correcta. Entonces, a manera demostrativa sí está situado de manera correcta, pero no a escala, para que se entienda y se tome en cuenta ese pequeño detalle. En cuanto a la ecuación, en este caso, el azimut
lo tenemos, 2,45, que lo colocamos acá, más, abro paréntesis, la declinación me dice 7,5 hacia el este. Por lo tanto, en el sentido de las manecillas del reloj representa positivo. Por lo tanto, colocaré más 7,5. Menos, abro paréntesis, convergencia de grilla, me dice 9,5 al oeste. Por lo tanto, será negativo, tal cual están apreciando acá. Entonces, lo que resta es hacer una diferencia aritmética y encontrar ese azimut corregido que es de 262 grados. Entonces, una vez hecho este procedimiento, nosotros estamos en condiciones de poder hacer la segmentación de estas tres columnas para procesar según el método de cálculo requerido, que como indicaba el día de ayer, existen 5. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para poder ingresar a esta sección o a este capítulo de correcciones? El primer requisito es tener toda esta tabla de información, que la única forma de llegar a obtener es haciendo todos los cálculos establecidos para perfiles direccionales establecidos en la planeación. Sin esta información, reitero, es imposible que se pueda aplicar un método de cálculo. Es como a manera explicativa les puedo decir, es imposible que un auto pueda funcionar si no le damos combustible. Entonces, esa misma lógica sigue en este caso. Si no le damos esta información de estas tres columnas, que es mucha función con esta información, o sea, es imposible que podamos usar un método de cálculo. Entonces, como esto ya lo hemos aprendido a hacer, lo hemos desarrollado, acabamos de hacer las correcciones, por lo tanto, lo que nos toca es saber cómo segmentar estas columnas, cómo nosotros asignar ciertos valores y demás. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación, de manera general para una trayectoria de tipo S modificado. Recuerden que acá está abarcado lo que es una de tipo J, tipo slant, tipo S y S modificado. Están todas incluidas en una. Entonces, vamos a iniciar con ese proceso. Nosotros, nuevamente, desde el punto de vista académico, didáctico, no vamos a hacer un seguimiento direccional desde acá arriba, desde superficie. ¿Por qué? Porque no tendría razón de ser, porque estamos asumiendo completamente una línea vertical exacta. Entonces, no existe razón de que podamos ver una variación en esta longitud vertical, porque no va a existir. ¿Por qué no va a existir y va a ser cero? Ahora les presento las ecuaciones que tenemos acá. Por ejemplo, para el método de ángulo promedio, para establecer la variación en la columna de TBD, nos fijamos que delta significa la variación, la diferencia de un punto a otro. Delta. Aquí claramente por esa razón es esta gráfica, la diferencia del punto 2 menos el punto 1. Pregunta, si es una trayectoria vertical completa, la MD asumimos que es el mismo que la TBD. Por lo tanto, 10 menos 10 va a ser 0. 0 por algo va a ser 0. Por esa razón no se aplica, en este caso a manera didáctica, estoy reiterando esa situación, desde superficie, sino más bien desde el KOP. Esto por temas didácticos académicos. Para temas de campo, de locaciones en trabajo real del pozo, sí corresponde, aplica hacerlo desde superficie, porque desde acá ustedes pueden apreciar que no es una línea recta vertical. Por esa razón es que en la vida real ya se asume desde superficie por todas las consideraciones que se tienen. Vean acá, totalmente desviado el pozo. Entonces, por esa razón es importante hacer esa distinción desde el punto de vista académico y de campo. Entonces, nosotros vamos a hacer análisis desde el punto A, que es el inicio de desvío. Desde ahí, recién, como pueden apreciar, vamos a tener una variación. Entonces,
colocamos, ¿cuál va a ser el valor de la MD hasta el punto A? Va a ser exactamente el mismo que le corresponde a D1. Por lo tanto, colocaré 1345. ¿Cuál es el valor de la inclinación en el punto A? 0, porque no hemos desviado absolutamente nada. Y el azimut, esta tercera columna, vamos a colocar el valor corregido. En este caso, ¿cuál es el valor que habíamos corregido? 262 grados. Entonces, eso es el valor que debemos colocar acá arriba de forma inicial. Bien. A partir de ahí, nosotros tenemos que apoyarnos en nuestra gráfica para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Yo estoy acá en el punto A. Lo que voy a hacer es moverme o desplazarme hasta el punto B. Por lo tanto, estoy en una sección de construcción. Ahora, acá para eso me sirven estos valores del BUR o de Q1, tasa de construcción. Este valor a mí me indica con qué frecuencia voy a llegar a construir una sección en específico. Por lo tanto, aquí me dice que es 1,4. Esto lo tengo que mantener. Recuerden que ese valor está proporcionado por la herramienta. No es que se vaya a cambiar cada rato. Entonces, este valor me indica que yo voy a construir esa sección cada 1,4 grados. Entonces, con la ayuda del Excel diré, a este valor le voy a ir sumando 1,4. Entonces, cada 1,4 grados voy a ir incrementando. Ahora, ustedes dirán, yo puedo incrementar hasta donde yo quiera, pero ¿cuál es mi patrón de referencia? ¿Hasta dónde yo debo incrementar cada 1,4 grados? Hasta llegar al punto B, donde alcanzo mi ángulo máximo de inclinación. Entonces, este valor es el que yo necesito. Por lo tanto, ¿cuánto es? 38,55. Me fijo. No tengo. Entonces, acá tengo, entre estos dos valores está. Para no olvidarme, me lo anoto acá al lado. Y estos que están por debajo, está por demás decir que no me sirven para absolutamente nada. Los elimino. Entonces, una vez hecho ese procedimiento, lo que hago es venir a la columna de profundidad medida. Y acá voy a aplicar lo que me está indicando mi herramienta, que cada 1,4 grados que yo voy a avanzar, me voy a desplazar 100 pies. Entonces, en ese mismo sentido y orden, es que acá yo voy a avanzar cada 100 pies. Por lo tanto, voy a copiar y voy a proceder a bajar justo hasta el punto que tengo aquí abajo. Listo. Ahora, lo que prosigue a continuación es justamente aplicar una interpolación. En este caso, yo aplicaré para un valor de 38,55. Para ese valor yo necesito 39, no tengo en ningún lado. Por esa razón yo debo interpolar. Entonces, del procedimiento que se realiza de interpolación, lo que yo voy a hacer a continuación es aplicar la ecuación de la línea recta, tal cual está establecida acá, en esta sección. Entonces, para que se entienda, muchas veces esto se puede hacer con una calculadora normal, una Casio, o en las calculadoras HP que ya tiene por defecto una aplicación para hacer interpolación. De todas formas, acá yo le voy a colocar la columna 1 y la columna número 2. Por lo tanto, acá está mi incógnita. Diré 41, 45 menos mi incógnita X sobre 41, 45 menos 40, 45. ¿Qué va a ser igual? Lo mismo. 39,2 menos 38,55 sobre 39,2 menos 37,8. Tengo una sola ecuación con una sola incógnita. Por lo tanto, de acá yo puedo despejar y de ese proceso de interpolación voy a encontrar un valor. En este caso, cuando lo vayan a verificar de
la interpolación que ustedes vayan a realizar, van a llegar a obtener de ese proceso un valor de 4098.97 pies. Ojo, estamos sacando este valor de la interpolación. Entonces, una vez que ya he encontrado este valor, estos de acá abajo los elimino, porque no tengo un ángulo máximo de 39, ¿verdad? Por esa razón, acá este valor yo necesito tener. Por eso hemos aprendido en la planeación direccional a calcular todas estas variables. Entonces, hasta este lugar yo he alcanzado el punto B, por lo tanto acá le voy a colocar el punto B. Ahora, ya que estoy en el punto B, me voy a dirigir hacia el punto C, donde me doy cuenta que estoy en la sección de mantención, que me indica que el ángulo es constante. Por lo tanto, ¿qué yo voy a hacer? Puedo copiar 38,55, copio y lo voy a seguir extendiendo hasta donde yo quiera. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tenemos acá? Es que como el ángulo es el mismo, no ha cambiado ni va a cambiar nunca en la sección de mantención. Yo necesito ahora la información. ¿Cuánto es la profundidad medida hasta el punto C? Por eso necesito esta información. Y yo ya lo he calculado. Entonces me doy cuenta. 8472.97. Entonces me anoto. 8472,97. Estoy ahorita en el punto B en 4000. Yo acá puedo variar cada 10, cada pie, cada 1020, lo que yo quiera. Acá, como es sección de mantención y el ángulo no cambia, yo puedo variar según lo que requiera. Ahora, en trabajo de campo ya existe una norma en particular. Muchas veces se lo hace cada 12, cada 8, 10 pies o metros. Entonces, por esa razón, acá, para temas didácticos, para yo poder llegar de manera más rápida a este valor, no voy a hacer cada pie. Me tomaría como 4000 celdas llegar acá. Cada 10 igual se me va a hacer extenso. Lo más prudente que puedo hacer va a ser avanzar cada 1000 pies. Entonces, de manera rápida yo voy a poder llegar a este valor. Me fijo, 8000, 9000, aquí ya este valor se excede, por lo tanto ahí directamente lo voy a anotar, 8472,97. ¿Por qué razón puedo hacer eso? Porque acá no hay norma que me diga cuánto voy a variar. No estoy en una sección de construcción ni de decremento. Estoy en la sección donde el ángulo permanece igual. Entonces puedo hacer eso. Y esto de acá, pues no me sirve. Hasta este lugar habría llegado al punto C, como vemos acá. Ahora, ¿qué me corresponde a la sección de tumbado o decremento? Para ello, acá yo tengo Q2 o el BUR, que me indica que cada 2.7 grados voy a decrementar mi ángulo, voy a reducir. Entonces acá aplicaré eso, ¿no? A este valor le voy a restar cada 2,7 que me indica. Entonces yo voy a copiar y nuevamente voy a aplicar lo mismo aquí en las celdas de abajo. Ahora la pregunta aquí es, ¿hasta dónde yo voy a reducir y decrementar cada 2,7? Y la respuesta está acá, hasta llegar al ángulo alfa. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 11. Perfecto. Entonces me fijo acá, ¿dónde está el valor de 11? No tengo, pero puedo interpolar. Por lo tanto, está entre 11,55 y 8,85. Entonces, estos que están aquí abajo no me sirven. Los elimino. Y de igual forma, cada que yo decremento 2,7 grados, voy a avanzar 100 pies. Aquí me dice, porque estoy en una sección de tumbado decremento. Entonces, acá yo avanzaré según lo que me indica mi herramienta, cada 100. Entonces, hasta el mismo lugar voy a cumplir esa situación. De igual forma,
lo que voy a hacer acá a continuación es interpolar para un valor de 11. Entonces, de acuerdo a este procedimiento que ustedes lo van a realizar de interpolación acá nuevamente, van a llegar a encontrar el valor de 9.493,34. Ahora, algo muy importante, estos valores que sacan de la interpolación tiene que coincidir con los que ustedes habían calculado en la sección previa de las trayectorias. Si no coincide, están haciendo algo mal. Esto es algo muy importante. Recuerden que este valor ustedes están llegando a obtener de una interpolación nada más. Entonces tiene que salirles bien, exactamente el mismo valor como ven acá. Si no fuera así el caso, nuevamente reitero, es que está algo mal en su ejercicio. Hasta acá entonces habríamos llegado hasta el punto D. Ahora vengo a mi gráfica y digo, estoy acá en el punto D. ¿Qué me toca? La sección de mantención con la que voy a llegar a mi objetivo, donde el ángulo es constante. ¿Cuánto es? Alfa 11 grados. Entonces voy a nuevamente aplicar lo mismo que hice arriba. Voy a copiar y voy a volver a pegar acá. Ahora, aquí yo puedo ampliar hasta donde yo quiera. ¿Cuál es mi referencia? Mi MD total. ¿Cuánto es la distancia medida total para este ejercicio? Entonces me voy a fijar acá. En mi ejercicio resuelto, 9.905. 9.905.83. Ese es mi MD total. Por lo tanto, de 9.493 a 9.900 ya no es mucho. Por lo tanto, a manera didáctica ya acá vamos a variar cada 100 más 100. Podemos hacerlo cada 50, cada 10. Eso es opcional, como les vuelvo a indicar. Para efectos didácticos lo estoy haciendo cada 100. Entonces me fijo, 9.800 está bien. 9.993, aquí ya se pasa. Entonces acá directamente lo colocaré 9.905.83. Perfecto. Entonces todos los valores que están acá debajo no me sirven y hasta acá habría llegado al punto E. Entonces, hasta aquí nosotros hemos aprendido cómo segmentar estas dos columnas de profundidad medida e inclinación. ¿Qué nos está restando? La columna de azimut que representa la dirección del pozo a partir del azimut corregido. ¿Qué me dice? Que este azimut se va a mantener, por eso me fijo mi enunciado. Vengo acá y me dice, aquí está, este azimut magnético va a ser el mismo hasta alcanzar la profundidad de 8.250 pies MD. Entonces, me está diciendo que yo debo mantener este azimut hasta llegar a 8.250. Entonces, lo voy a mantener 8.000 acá. Ahora, 8.250 pies. Me fijo, 8.250 pies no tengo en mi tabla. Entonces aquí es donde uno, bueno, nuevamente se pone nervioso y dice, ¿y ahora qué hago? Ya he segmentado, está todo bien, estas dos columnas. Pero aparece el valor que me dice que vaya a mantener, no tengo acá, 8.250. ¿Qué solución le pueden dar? Fácil. Primero analizo, ¿en qué sección cae 8.250? Cae entre la sección B y C. Me fijo mi gráfica para entender. La sección de B hacia C es la sección de mantención, donde el ángulo es el mismo. Entonces, por lo tanto, lo que yo puedo hacer
de manera práctica es lo siguiente. Nada cambia si yo todo esto lo voy a desplazar una celda más abajo. Voy a introducir o agregar una nueva fila. Nada cambia si hago esto. Acá en los 38.55 sigue igual. Y acá puedo agregar 8.250. ¿Por qué es posible hacer eso? Es posible hacer eso por el tema de que precisamente como estoy en la sección de mantención, yo puedo agregar alguno que otro valor. De todas formas, este ángulo va a seguir siendo el mismo. Entonces es coherente y correcto que pueda yo aplicar aquello. Entonces, aplico lo que me dice. Hasta llegar a los 8.250 pies en profundidad medida, voy a mantener este valor de azimut. Y a partir de ahí voy a experimentar un tour. Me dice una tasa de giro. Pero aquí me dice en sentido de las manecillas del reloj hasta los 9.493. Este tour mayormente se utiliza para ajustar la trayectoria o la dirección del pozo. Por lo tanto, como me dice en sentido de las manecillas del reloj será positivo. Entonces acá yo iré sumando cada 2 grados. Por lo tanto, a este valor de 2,62 le iré sumando cada 2 grados. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la profundidad de 9.493, que está acá en la profundidad medida. A partir de ahí no me dice más nada al respecto, por lo tanto voy a mantener ese valor de azimut hasta llegar al objetivo. Con lo que ustedes pueden apreciar que acabamos de culminar la segmentación de estas 3 columnas para una trayectoria de tipo S modificado. Una vez que yo ya tengo esta información, ¿qué hago? Selecciono, copio y ahora sí me vengo a mi hoja de cálculo para el método tangencial, por ejemplo. Entonces yo le voy a dar esa información y vean que ahora sí funciona toda la planilla. Entonces acá en estas columnas o en estos reportes, ¿qué es lo que se calcula? Se calcula, por ejemplo, la situación de una variación en una primera instancia de la profundidad vertical verdadera y acá una cuantificación total. Eso es lo que está acá. Muchas veces en algunas bibliografías y o hojas de cálculo se obvia esta situación. Directamente aparece la TBD, las coordenadas totales, ya sea al este, oeste, norte, sur, etcétera. Además, la distancia de cierre, que lo habíamos explicado respecto a cada punto, el ángulo de esta distancia de cierre y obviamente la sección vertical. Entonces, acá lo que yo hago es verificar. Aquí tengo mi tablita. Por ejemplo, para la MD, ¿cuánto es la MD hasta el punto C, por ejemplo? O hasta el punto B, 4.098. ¿Dónde está? 4.000, acá está. Entonces acá voy a marcar toda esta columna de otro color para que se den cuenta. Listo. Recuerden, esta información es lo que hemos colocado nosotros, estas 3 columnas, y esto es lo que se ha procesado a partir de esta información. Entonces me fijo, acá me ha calculado la TBD hasta este punto. Por lo tanto, aquí esta TBD tendría que ser de 2. Me fijo. De 2 yo he calculado un valor de 3.895,47. Y acá me está arrojando un valor de 3.884,94. Ahora, lo común que sucede aquí es lo siguiente. Por no interpretar bien los conceptos, qué significa cada método en particular, es que incurren innecesariamente en nuevamente perder el tiempo en programar el Excel y demás para poder llegar a obtener el mismo valor. Muchas veces uno dice, pero tendría que darme el mismo valor.
me sale 3.884 y aquí 3.895, una variación casi de 16 puntos. Y es harto. Entonces, por esa razón acá incurrimos a la teoría. ¿Qué nos dice la teoría? Que el método tangencial es un método no recomendado ni de forma didáctica ni en trabajos de campo, porque no es un método preciso. Vemos que la diferencia es cuánto. Pero vamos a colocar acá ¿cuánto es la variación? Vamos a colocar. Le vamos a colocar el valor que hemos calculado menos el que nos ha arrojado este método de cálculo. Vean, la variación es de 10 puntos. Si eso lo vamos a cuantificar a la TBD total, se va a hacer horriblemente bastante la diferencia. Entonces, vean que por esa razón no es aconsejable. No es aconsejable este método. ¿Qué pasa con el tangencial balanceado? Bien, le vamos a dar alimentación. Ahora sí, tenemos acá ya la hoja corrida. Para 4098 de igual forma, vamos a seleccionar toda la fila que se ha procesado acá. Vamos a pintarla de otro color. Y de igual forma, analizamos la TBD. ¿Cuánto me sale la TBD con el tangencial balanceado? 3.895. Ahora aquí, como pueden ver, aparentemente me da el mismo valor entero, pero la parte decimal varía. Ahora sí se dan cuenta que ya existe un acercamiento un poco más real. Le vamos a colocar acá nuevamente una variación. ¿Cuánto es la variación en el método tangencial? En el método tangencial la variación será, entonces colocamos 3.895 menos este valor. Aquí va a ser la variación de menos 0,18. Sigue existiendo un problema. No debe haber variaciones. Recuerden que en trabajos operativos el error debe ser siempre, siempre debe ser casi 0 o 0. ¿Qué pasa si aplicamos el método del ángulo promedio? Entonces le vamos a dar alimentación y nos va a procesar. Entonces venimos acá nuevamente y copiamos toda esta fila. Seleccionamos, la vamos a poner de otro color. Y vamos a hacer una cuantificación de la variación. ¿Cuánto es? En este caso, 3.895 menos acá este otro valor. Ahora vean, en el caso anterior teníamos menos 0,18. En el ángulo promedio menos 0,37. Entonces vean que de a poco se va reduciendo esa diferencia. Entonces acá, en la parte entera, como puedo indicarles, se pueden dar cuenta de que exactamente coincide con estos valores que los habíamos calculado con el trabajo de resolución que hemos aprendido para cada trayectoria. D3, por ejemplo. Hasta llegar al punto D3 tendría que ser el punto C. ¿Cuánto es? 8.472. Veo acá. 8.000, acá está. Entonces, voy a seleccionar toda esta fila y lo voy a pintar de otro color. Y me fijo, me debería dar aquí de 3 y ¿cuánto es ese valor? Vamos a agrandar esta celda. Aquí está. 7.316,59 y aquí me sale 7.316,53. Entonces, como pueden apreciar, medianamente me arroja valores que son exactamente en la parte entera iguales a los que yo he calculado, con lo que me doy cuenta acá que todo lo que yo he segmentado es correcto. Si no me coincide, es que está mal. Y más aún si estoy aplicando este método que ahora están viendo que sí me debe arrojar
por lo menos la parte entera exactamente igual. Entonces, todo esto es una cadena, les reitero. Si estos segmentan mal, todo esto va a estar mal. Estos cálculos, esta primera celda de la variación de la TBD es función de estas dos celdas. Esta es función de la que acabamos de calcular. Esta celda de acá ya es función de las coordenadas, función de estas tres celdas que hay acá, más la TBD. Entonces, todo es en secuencia. Si uno está mal, todo está mal. Ahora, ¿qué nos indican acá las coordenadas? Vamos a hacer el siguiente análisis. Acá muchas veces llegamos o se tiende a tender esta opinión cuando tenemos signos negativos de que algo anda mal o es que algo hemos programado mal cuando vemos un signo negativo. El signo negativo básicamente para nosotros representa la posición o el cuadrante en el que se ubica nuestro pozo desarrollado. Me explico. Me vengo acá, voy a dibujar un sistema de coordenadas, un eje de coordenadas, este, norte, sur. Nosotros por convención sabemos que en este lugar, en las ordenadas, acá es positivo, positivo, acá negativo, negativo. ¿Qué me indica acá? En mis coordenadas norte-sur me indica negativo. Ah, mi pozo se está marcando acá. Negativo le corresponde al sur. En mis coordenadas este-oeste, que sería todo el eje de las ordenadas, me está marcando negativo. Ah, mi pozo está acá. Por lo tanto, toda la trayectoria de mi pozo estará ubicado en este cuadrante. Eso es lo que me indica el signo cuando está presente acá en las estaciones de las coordenadas para tener una locación más aproximada. Como vemos acá, para graficar un plano de vista. En este caso, este pozo ha sido desarrollado en el cuadrante norte-oeste. Por lo tanto, si analizamos este ejemplo, en las coordenadas norte debería darme valores positivos y en las coordenadas oeste negativo. Perfecto. Si está correcto lo que estamos señalando, vemos la tabla de datos y me doy cuenta que estamos en el camino correcto. Como pueden apreciar acá. ¿Ven? Estamos hablando de valores positivos y acá negativos en la sección de las abscisas. Entonces, es únicamente para eso lo que sirve el signo en estas columnas de las coordenadas. Ahora, el closuro o distancia de cierre como tal, habíamos indicado que nos indica el desplazamiento. Entonces, en una primera instancia, a nosotros esto tendría que representarnos el desplazamiento x2. Me voy a fijar. ¿Cuánto es lo que me ha procesado este método de cálculo? 892. Me fijo, x2 a 891. Perfecto, me sale perfectamente bien. Acá x3 me sale 3618. Acá lo mismo, 3618. Perfecto. Entonces está todo en orden y todo correcto. Todo cuadra, reitero, cuando nuestra segmentación acá de estas tres columnas que hemos hecho está bien. Cuando esto está mal, les vuelvo a reiterar, imposiblemente que les vaya a salir bien en estas hojas de cálculo según el método que se emplee. Si esto está mal, es porque esto de acá está mal resuelto. Por esa razón tiene mucha importancia y está en una secuencia de pasos como se pueden dar cuenta el orden y el buen procedimiento de aplicar un buen diseño de un perfil direccional y posterior un método de cálculo específico que se vaya a emplear a cualquier trayectoria direccional. Perfecto. Entonces, hasta acá, básicamente nosotros hemos llegado a concluir todo el desarrollo del taller, haciendo acá énfasis en lo que es métodos de cálculo.
Hemos englobado en un solo ejercicio básicamente todas las trayectorias, las más generales, una tipo SLAM, tipo J, tipo S y S modificado, y además hemos hecho una explicación del por qué la diferencia existente en estos tres métodos en particular y respecto a los otros que ya son métodos que la variación únicamente existe a partir del punto decimal. Entonces, bueno, quedo atento a cualquier duda, consulta que pueda generarse al respecto sobre todo el contenido desarrollado a lo largo de estas dos jornadas. Pues en mi parte no hay ninguna duda. De mi parte creo que está claro. Bien, bueno, es muy importante aquello tener en cuenta que, bueno, ha sido todo el contenido muy, muy entendible. Y pues nada, para finalizar, ya nuevamente quedo agradecido con el capítulo, en este caso, por la invitación y por el desarrollo de este taller. Espero que todo el contenido que hemos podido abarcar, que como pueden darse cuenta, quizás el tiempo nos está faltando para quizás evaluar a un poco más de detalle acerca de algunos ejercicios que quizás los hemos podido plantear o desarrollar. De manera complementaria, se podría decir acerca de las trayectorias direccionales, como por ejemplo, por cuestiones de tiempo ya no hemos podido analizar este nuevo ejercicio cuando hacemos un algoritmo que básicamente en esencia representa lo mismo en la misma secuencia que acabamos de hacer para la trayectoria de tipo slant, aplicado uno eso modificado. Entonces, de todas maneras, hemos tratado de abarcar todo lo más elemental e importante que representan el desarrollo de perfiles direccionales y sobre todo en los métodos de cálculo, que reitero, es un capítulo que representa más que todo una parte bastante mecánica, puesto de que, bueno, las ecuaciones ya están establecidas, es algo que únicamente, como ustedes aprecian acá, no es más que colocarlo al Excel y procesar en función de esas tres columnas de datos que les he explicado cómo se debe segmentar. Lo importante acá no es saber estas ecuaciones cómo trabajan. Reitero, estas son fórmulas que ya están establecidas y están a la espera de que nosotros les demos información. Lo importante en ese capítulo es saber cómo interpretar y realizar esta información que nosotros le vamos a dar al método de cálculo direccional. Entonces, toda esa situación la hemos llevado adelante y pues bueno, nuevamente muchas gracias a todos por el tiempo brindado, establecido. Y pues bueno, en una siguiente oportunidad espero poder ya tocar un taller un poco más avanzado respecto a temas que van involucrados con el control de pozos, que es un tema, como sabrán, muy, muy extenso, pero lo importante es que hay y existen las herramientas para poder analizarlo, comprenderlo y sobre todo entenderlo. Entonces espero poder más adelante realizar un taller quizás un poco más extenso donde podamos abarcar medianamente los métodos de control de pozo existentes y correrlos, simularlos, en este caso con el apoyo netamente de un simulador, pues prácticamente hacer ejercicios de well control involucrados
acerca de casos estáticos, es prácticamente mejor agarrar un libro y pues bueno, proceder a aplicarlo. Una cosa muy diferente es analizar ejercicios en modo estático y casos en los que tengamos de manera dinámica, si se puede decir así. Entonces, nosotros acá, en el curso que vayamos a hacer o taller de well control, vamos a aplicar, vamos a ver cómo podemos circular una surgencia, vamos a ver cómo podemos manipular el choke manifold para mantener la presión de fondo constante y lo mejor de todo en tiempo real. Ver, apreciar cuál es la variación existente, verificar las presiones máximas admisibles en la zona más débil expuesta debajo de la zapata del casing o de la cañería de revestimiento última y analizar cuál es ese procedimiento, analizar la hidráulica de perforación que se sigue. Como reitero, es un tema bastante amplio, pero sé que se puede hacer y bueno, la predisposición siempre ha de estar ahí para poder coadyuvar en temas que tengan que ver siempre con el ámbito académico, que vayan mejora y pro de la formación continua de todos los profesionales y personas que están inmersas en esta área muy, muy interesante que es de la industria del petróleo y gas.